Bueno, vamos allá. Hola amigos y amigas de la Orwell. Hoy me he armado de valor y como ya nos vamos acercando al periodo del verano y de las vacaciones, hoy traigo muchísimas cosas. Creo que, creo que me he pasado, pero bueno, os voy a ir comentando todo lo que tenemos por aquí. En primer lugar, eh, voy a hablaros de algo de lo que nunca suelo hablar, que son mis primeras lecturas de infancia, que son los cómics de superhéroes. Aparte de los cuentos de Andersen o de Grimm, de Oscar Wilde, que forman parte, digamos, de las lecturas primeras de la infancia, mi contacto con, con el entusiasmo por la lectura vino mucho de la mano de las dos grandes factorías norteamericanas del cómic, que son Marvel y DC. Eh, Cuando yo era pequeño era realmente muy difícil conseguir estos cómics y quizá también por nostalgia, aparte de por el mérito enorme que tienen muchos de estos dibujantes, guionistas, pues decidí traer a mi librería cómics de esta época, de los años 80 fundamentalmente, años 70, años 80, y también hay algunos de los 90, y quería presentaros algunos de los cómics que tenemos en la librería, una muestra solamente, ¿no? Pero bueno, porque os hagáis una idea. Pues por ejemplo, de DC podéis encontrar cómics del Doctor Savage, podéis encontrar cómics de Secret Wars, la línea del famoso Todopoderoso. Podéis encontrar cómics de Conan. Podéis encontrar cómics de ediciones 5 en pesetas de la Liga de la Justicia, en la que salía Batman, por ejemplo. Cómics de Daredevil, Dan Defensor, de los Nuevos Titanes, por ejemplo, también de DC, grupos todos ellos muy interesantes, con los dibujantes de la época que han sido, vamos, de hecho, los seguidores del cómic que nos visitan siempre hablan de esta época como la época dorada, ¿no? Y en la librería tenemos muchas series con números consecutivos, que cuando las venda no los puedo traer de nuevo, con lo cual creo que, en fin, que si os gusta el cómic, no olvidéis, pues, de eso, de Spider-Man, de la serie del Hombre Araña, del Classic Spider-Man, también tenemos de X-Men, de la Patrulla X, de distintas épocas. Tenemos personajes como el Caballero Luna, que son superhéroes menos conocidos, pero interesantísimos. Ya más recientes como Masacre. ¿eh? Eh, También tenemos de los Classic X-Men, de los Nuevos Mutantes, de Punisher. el- Tenemos también un montón de cómics consecutivos del Capitán América, vamos, de los primeros, de los interesantes, de los de Stan Lee, en fin, cuánto me entusiasmaban a mí estos cómics cuando era pequeño. De la masa, no de Hulk, de la masa, eh, que cuentan con el espíritu primero del personaje. Ahora ya hemos visto muchas películas, tenemos cómics muy recientes, pero estos cómics nos remiten al origen de esos superhéroes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues quería dedicarle un apartadillo a los superhéroes porque tenemos un montón de cómics de esta época, de las series que os he dicho. Siguiendo con el cómic, ahora voy a entrar en una novedad que es un manga muy interesante que se llama Non Nomba de Shigeru Mizuki. Y este manga, que como veis tiene una
novela gráfica japonesa, tiene unas considerables dimensiones. Nos inicia, es un libro biográfico, nos cuenta la historia de un niño al que hay una anciana que le inicia en el mundo de los yokai, que son las entidades sobrenaturales del bestiario medieval japonés. El dibujo es muy interesante y es un libro estupendo para niños y casi más para adultos, ¿de acuerdo? A esta novela gráfica llegué a través de la recomendación de un famoso actor español que le encantan los cómics y no voy a deciros quién es, pero él fue el que me lo recomendó y la verdad es que es un libro estupendo. Luego, siguiendo con el cómic, os voy a traer también en este caso, el libro que os acabo de mostrar es de nuevo. Este es de ocasión, está a muy buen precio y son Los Abandonados de Ross Campbell. Ross Campbell era el dibujante de las Tortugas Ninja y aquí tenemos una novela gráfica bastante salvaje de zombies. Al que le guste, pues también está guay. Y ya vamos a pasar a otro tipo de libros y de novelas que tengo aquí. Como veis, hoy me he traído un montón. Aunque voy rápido y más o menos yo creo que va a dar tiempo. A ver. Ahora voy a entrar en filosofía. He querido seleccionar 2 libros actuales de filosofía que reflexionan sobre las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo, del COVID. Uno es de un filósofo esloveno que se llama Slavoj Žižek. El libro se llama Pandemia, la COVID-19 estremece al mundo. Y curiosamente este filósofo, pues en este libro nos cuenta un poco cómo cree él que va a cambiar el mundo después de la enfermedad, que en su opinión la sociedad va a cambiar a mejor. Entonces, esta es una visión. Y luego tenemos otra visión opuesta, que es la de otro filósofo surcoreano, que se llama, ya os he hablado de él otras veces, Byung-Chul Han. En este caso, el libro se llama La desaparición de los rituales y él considera cuán importante para la cohesión social son esos rituales y cómo esta enfermedad, cómo la desaparición de la enfermedad también afecta, o cómo, más que la desaparición a consecuencia de otras cuestiones y de la enfermedad, cómo va a afectar también a nuestra sociedad. Es decir, que cómo va a erosionar o hacia dónde van a ir las sociedades humanas sin este tipo de rituales en los que la pandemia ha incidido al impedir el contacto o al reducir el número y la calidad de los rituales humanos, ¿de acuerdo? Así que 2 visiones diferentes sobre los tiempos que vivimos. A continuación, os voy a hablar de 2 libros relacionados con las consecuencias, 2 libros relacionados un poco con Rusia y con la Revolución Rusa del 17 y todo lo que ha acarreado o las consecuencias, digamos, sociales de la misma. También con 2 visiones diferentes. Uno de los libros que os traigo, ahora mismo creo que no se puede conseguir, no se puede conseguir en nuevo, se llama El Cero y el Infinito y es de Arthur Koestler, un húngaro que
escribió en 1954 este libro, del que tengo una edición preciosa en tela, cosido, que nos cuenta la historia de un personaje llamado Rugachov, que fue de los que permitió articular la revolución del 17, que pertenecía a la vieja guardia, ¿no? Y cómo una vez que digamos, se da el paso de Lenin al nefasto dictador y genocida que fue Stalin, cómo hay una persecución por parte de unos comunistas hacia otros comunistas, ¿no? De forma que este es un libro que se desarrolla en celdas y es un libro bastante duro, que yo califico, permitidmelo, lo califico así como una distopía histórica, ¿no? Porque nos está remitiendo a hechos que efectivamente sucedieron, y aunque los personajes son ficticios, pues nos da la visión de hacia dónde se puede dirigir una ideología cuando se cae cuando se olvida, digamos, la teoría para pasar a unas prácticas que poco tienen que ver con lo que inicialmente eran las ideas que estaban tras ella, ¿no? Así que Arthur Koestler, que además es un personaje que os recomiendo que investiguéis sobre él, húngaro, como os digo, que tuvo una parte de su historia muy ligada a nuestro país, a España, que fue periodista, que tuvo una vida muy aventurera, y que tiene en común con mi admirado George Orwell digamos, la denuncia, venga de donde venga, del abuso, del poder, en detrimento de la libertad de los seres humanos, ¿de acuerdo? Aquí aparecen perfiles de personajes complejos sobre los que se puede pensar, y un ambiente bastante claustrofóbico. Este es un libro muy recomendado, El cero y el infinito. Y en la misma línea os traigo un libro en nuevo de la última premio Nobel, Svetlana Alexievich, ¿de acuerdo? Este libro, precioso, precioso porque está editado por la editorial Acantilado, que es garantía de calidad. Se llama El fin del Homo Soviéticus, y precisamente es un trabajo ensayístico en el que la escritora pues se va adentrando en la sociedad rusa con su grabadora y va haciendo una especie de análisis intelectual de las repercusiones históricas y sociales esa, eh, de esas generaciones de personas que se vieron implicadas en las revoluciones rusas, ¿de acuerdo? En la revolución rusa y, digamos, y en lo que arrastró durante décadas la revolución rusa. También traducido por Jorge Ferrer y, en fin, una autora premiada con el Nobel. Después os traigo un libro también interesantísimo de una editorial también preciosa que es Atalanta. El libro se llama Las extensiones interiores del espacio exterior y es del mitólogo Joseph Campbell. Sin lugar a duda, vamos a dejar el lugar a la duda, pero uno de los mitólogos más importantes del siglo XX, ¿de acuerdo? Joseph Campbell en este libro nos ayuda a comprender y a interpretar la importancia del mito, ¿no? Estableciendo un paralelismo entre lo que podrían suponer los sueños en relación a la personalidad del individuo, y los mitos en relación a la sociedad en la que se desarrollan, ¿de acuerdo? Es decir, que tienen una misma raíz psicofisiológica, diríamos, ¿no? Sueños y mitos. Y Campbell es, pues, probablemente el mejor divulgador de los mismos, y hay aquí una exposición magnífica de las relaciones entre mito y sociedad, que, en fin, os lo recomiendo vivamente.
Después tengo dos libros más, los dos también muy interesantes. Uno es un libro de ocultismo. Es un libro de magia. Hay pocos libros de esta temática que se puedan encontrar en la actualidad y que sean serios, ¿no? Este libro es de un autor francés que como mago se hacía llamar Eliphas Lévy, y el libro se llama Dogma y Ritual de la Alta Magia. Y a este libro llegué a través de los surrealistas franceses, a través de gente como André Breton. Es un personaje pues muy curioso, una persona que iba para sacerdote y que acaba profundizando en cuestiones como la cábala, como la nigromancia. Aquí hay capítulos dedicados pues a cómo cambiar la naturaleza de las cosas, taumaturgia, habla de la piedra filosofal, de la composición de los filtros, intenta diferenciar entre la magia verdadera y la falsa, intenta profundizar en cuáles son las relaciones de la magia en relación a la naturaleza, y a un libro que fue leído con muchísima atención por personajes importantísimos, ¿no? Teófilo Gautier, Balzac, Trotsky. Hubo mucha gente en la que este libro, el propio André Breton, pues, les causó un profundo impacto, y que une digamos, el espacio entre la ciencia y el conocimiento tradicional, la tradición, digamos, más primitiva del conocimiento. Así que, bueno, una obra interesante. Y ya para cerrar, os voy a hablar de una mujer de singular delicadeza e inteligencia, que se llamó Simone Weil. Simone Weil, en su libro La gravedad y la gracia, también una edición preciosa de editorial Trota. Y Simone Weil es una mujer que se comprometió mucho política y socialmente en su juventud, pero que a medida que fue evolucionando, pese a tener orígenes judíos y no ser cristiana, acabó convirtiéndose en una mística. Así se la considera, una mística no bautizada, pero aquí tenemos una obra que sin lugar a dudas se puede conectar con ese tipo de libros, con ese tipo de conocimiento y de literatura. Y por eso tiene un valor adicional, porque no estamos hablando de alguien que venga directamente de una iglesia, sino de alguien que por sus propias ansias de conocimiento y por su propia sensibilidad llega hasta algo así, como puede ser la fuente de un cristianismo genuino, ¿no? Cuando a eso se llega digamos, por su propia iniciativa, por sus propios valores humanos, pues se alcanzan obras de singular finura intelectual, que son afilados. Las frases de este libro son afiladas como bisturí, y que llegan directamente al cerebro y al corazón, la gravedad y la gracia. Así que bueno, hasta aquí mis recomendaciones de hoy. Os deseo que tengáis una semana estupenda, y ya sabéis dónde nos podéis encontrar para lo que necesitéis relacionado con la literatura y con los buenos libros de filosofía, de historia o de lo que sea. Esperemos que estéis bien todos. Daros las gracias como siempre por el cariño con el que nos tratáis,
y hasta el próximo vídeo.